Bueno, vamos a recordar algunos conceptos de la ecuación de estado de gas ideal. Entonces, primero, ¿qué es la ecuación de estado? Básicamente es una ecuación que relaciona presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura del gas. En este caso estamos hablando de volumen específico, o sea, ese volumen específico lo definimos como el volumen por unidad de masa. ¿Listo? Ok, de la experiencia de la vida diaria sabemos que, por ejemplo, en el caso de una olla a presión, cuando aumentamos la temperatura, eh, también vamos a estar aumentando el volumen, se va a expandir hasta intentar salir, y la presión, ¿cierto? Ok, vamos a dejar la presión solita por acá, o sea que la presión es proporcional a la temperatura, y también podemos decir que es inversamente proporcional al volumen específico. Ok, pero eso es una proporcionalidad. Ahora, para que sea una igualdad, eh, la presión debe ser igual a una constante de proporcionalidad, ¿cierto? Por temperatura sobre volumen específico. Esa constante de proporcionalidad la vamos a llamar R. Listo. Y esa R es la constante del gas particular para cada gas. Listo. Y esa va a ser la primera versión de ecuación de estado. Eh, Presión por volumen específico igual a la constante del gas por la temperatura absoluta, o sea, en Kelvin. Muy bien. Solo es importante aclarar, la presión es presión absoluta, la temperatura es temperatura absoluta, y el volumen, volumen específico, como habíamos dicho, o sea, volumen por unidad de masa. ¿Ok? Bueno, también es importante aclarar eh, que el R, este R, la constante de proporcionalidad, perdón, la constante del gas, va a ser igual a la constante universal de los gases dividido la masa molar. ¿Listo? Esa, eh, el R universal de los gases, la constante universal de los gases, dependiendo del sistema de unidades, puede ser igual a 8,3145 kilojoule kilomol Kelvin. O si es en sistema inglés, vamos a decir que es igual a 10,7316 psi, pies cúbico, sobre libra por mol Rankine. Rankine de temperatura. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué nos faltó decir? La masa molar. Entonces, la masa molar, como su nombre lo indica, es la masa en un determinado número de moles, ¿cierto? Que va a estar indicada en gramos por mol o kilogramos por kilomol. Entonces vamos a recordar otras formas de la ecuación de estados. Bueno, entonces a partir de esta podemos decir que el volumen específico es el volumen por unidad de masa, ¿cierto? Entonces, sustituyendo, va a quedar que presión por volumen es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura absoluta, ¿cierto? Es otra forma bastante conocida de esta ecuación. De otra parte, sabemos que el R es igual a esto, a la constante universal de los gases dividido la masa molar. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como la masa por la constante universal de los gases sobre la masa molar por la temperatura. Pero también sabemos que la masa molar es la masa
por el número de moles, es decir, masa universal, ¿cierto? Y aquí podemos dejar como M, N, T. Cancelamos las masas y tenemos una nueva forma de la ecuación de estado. Presión por volumen es igual a la constante universal de los gases por el número de moles por la temperatura absoluta. Son tres formas bastante conocidas de la ecuación de estado. Muy bien, ahora recordemos lo siguiente. Si tomamos la segunda forma de ecuación de estado que venimos trabajando, es decir, PV igual a MRT, y lo vamos a aplicar a un sistema masa de control, es decir, un sistema en donde tenemos, cualquier proceso, podemos estar adicionando calor, lo que sea, pero es un sistema cerrado, por lo tanto la masa siempre va a ser la misma, ¿cierto? Si en este caso la masa es constante y la constante del gas es constante, entonces podemos dejar las variables a un lado y las constantes al otro. Como todo esto es una constante, quiere decir que no importa lo que pase en el proceso, va a poder aumentar o disminuir la presión, la temperatura del volumen, pero ellas se van a ajustar de tal forma que el resultado siempre va a ser una constante, ¿cierto? Eso quiere decir que en diferentes momentos, antes de calentar, después de enfriar, siempre la presión, volumen y temperatura se van a ajustar de forma que el resultado sea esta constante. Por lo tanto, podemos decir que en un estado inicial, presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la constante, que también va a ser igual a una presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Bastante útil para resolver ejercicios. Dicho esto, aprovechemos y hablemos del factor de compresibilidad. Ok, ese factor de compresibilidad, vamos a verlo aquí así. Vamos por partes. Primero, si ya tenemos la primera forma de la ecuación de estado, que era presión por volumen igual a RT, ¿cierto? Ok, si la presión por el volumen al multiplicarse son iguales a la constante por la temperatura absoluta, entonces ¿será que siempre es así? Pues puede pasar que aquí yo podría utilizar un factor multiplicativo 1. Entonces sí, al multiplicarlo pues va a dar presión por volumen. Pero, ¿qué pasa si hay una variación y ya no se cumple exactamente esta ecuación, sino que comienza a haber una desviación del 10%, 20% y así en adelante? Entonces tendría que multiplicar por un factor 1.2, por ejemplo. En ese caso habría un desvío del 20%. Entonces tendría que hacer ese ajuste, tomar el RT, multiplicarlo por ese factor de ajuste, ¿cierto? Para obtener presión por volumen. Si ese fuera el caso, entonces ese factor de ajuste es el que llamamos como factor de compresibilidad Z. ¿Listo? O sea que nuestra ecuación nos va a quedar aquí así. Presión por volumen igual al factor de compresibilidad Z multiplicado por RT. Ese es el factor de compresibilidad, más comúnmente visto como la razón entre presión por volumen con RT. Muy bien, ese factor de compresibilidad puede ser mayor, menor o igual a 1. Sin embargo, es muy importante que
se tenga en cuenta su significado. Entonces, el significado del factor de compresibilidad es el siguiente. Vamos a traer este diagrama. Un diagrama temperatura-volumen específico, por ejemplo. En ese diagrama podemos observar lo siguiente. Por ejemplo, si esta región es una región conocida de gas ideal, o sea, los gases suelen comportarse como gas ideal en esa región. ¿Qué tiene de característico? Si miramos las líneas de presión constante, cómo salen hacia arriba, vemos que son las líneas de presión constante bajas las que pasan por esa área. Entonces, cuando la presión es baja, normalmente el gas se comporta en esta región, o sea, como gas ideal. Y también vamos a observar otra cosa, recordando que este es el punto crítico, ¿no? El punto donde se pasa directamente de líquido a gas. Entonces ese punto es muy particular porque en la medida que se va acercando las condiciones a este punto crítico, digamos que se va alejando el gas de la condición de gas ideal. Y los diferentes gases se comportan así. O sea que si se hace una parametrización entre las condiciones de presión y temperatura con las presiones y temperatura de este punto, que es el punto crítico, pues entonces vamos a tener una idea de qué tan cerca o lejos estamos del comportamiento de gas ideal. Así que definimos como presión reducida a esta razón que acabamos de decir, la presión que tenga el gas con relación a la presión del punto crítico, y como temperatura reducida a la temperatura que tenga el gas con relación a la temperatura de este punto crítico, ¿cierto? Entonces este punto crítico lo vamos a tener como un punto de referencia para saber que si me acerco a él me estoy alejando de la condición de gas ideal. ¿Ok? Resumiendo, los gases se comportan de la misma manera a temperaturas y presiones normalizadas respecto a sus temperaturas y presiones críticas. Eso es lo que nos indica la presión reducida y la temperatura reducida. Ahora, vamos a ver esto cómo se aplica en diferentes gases. Por ejemplo, dijimos que el factor de compresibilidad Z era una razón entre presión-volumen con la multiplicación de RT, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un diagrama que justamente nos muestre esto? Tenemos justamente aquí esa relación, ¿cierto? En el eje vertical tenemos el factor de compresibilidad, o sea, qué tan lejos está presión-volumen con la multiplicación de RT, ¿cierto? Si fueran exactamente igual, entonces estaríamos hablando que esa división sería 1, esta línea, ¿cierto? Y en el eje horizontal, la presión reducida. Y el otro factor importante es la temperatura reducida, que son estas líneas, ¿cierto? También es importante recordar que si la temperatura reducida es mayor a 2, va a comportarse como un gas ideal. Y al mismo tiempo que si la presión reducida es 1 o menor, va a ser un gas ideal. O sea, esta región pues está cerca al 1. Justamente es la región en donde se comportará más como gas ideal mi gas.